El tema de hoy tiene que ver con un imperio que se asentó en la región de Mesopotamia. ¿Se recuerdan que habíamos visto, no sé si ya vimos Mesopotamia, pero esta región está entre dos ríos que son el Tigris y Éufrates, y los persas fueron un imperio que se originó en esa región. Digamos, hay dos facciones de, de este lugar que se asentaron en diferentes lados. El primero fueron los medos, que se van a asentar en la parte norte o media, y luego ya los persas se van a asentar en la parte sur. ¿Ok? ¿Quiénes fueron estos personajes? Ellos fueron unos guerreros que eran excelentes jinetes, eran políticos y eran muy hábiles conquistadores, por eso lograron expandirse y conquistaron todo lo que fue Mesopotamia. Estos personajes eran de origen indoeuropeo, indoiraní, digamos, que se terminan fusionando con los pueblos que fueron conquistando. También estos se originaron tuvo su origen en unas tribus nómadas. Ese fue su origen, las tribus nómadas que se van a localizar al norte de lo que es la meseta de que actualmente conocemos Irán, aproximadamente allá por el año 1400 a.C. Estos personajes son los antepasados de los persas. Y luego, posteriormente, se van a trasladar hacia el sur de lo que hoy conocemos como Irán. ¿Cómo es que se van a expandir los persas? Hay un personaje de la dinastía de Aquemenida que se llama Ciro II. Este es uno de los personajes realmente muy importantes, porque con él empiezan una serie de guerras, de conquistas con los que en algún momento llegaron a ser los amos de este personaje. Sin embargo, algo muy interesante es de que él logra conquistar a estos personajes y los mantiene en los cargos que originalmente estos poseían. Hubo un periodo muy interesante de paz, si lo queremos ver así, hasta que atacan Babilonia, y ellos con esto logran apoderarse de todo lo que conocemos como Mesopotamia, Siria, Israel y toda esa parte de ahí. Ya que cuando Sirio II muere, viene otro personaje que se llama Cambises. Él aumenta la expansión del territorio de los persas y conquista lo que es Egipto. Aunque realmente Egipto históricamente nunca aceptó el dominio de los persas. Había muchos problemas políticos, alzamientos entre estos, y llegaron a sublevarse hasta que logran en algún momento su independencia. Los persas llegaron a conquistar incluso Asia Menor, también zonas que pertenecían al imperio, a los griegos, porque ellos también se expandieron por esta parte de allí, hasta que estos se sublevan en el año 499 aproximadamente, porque los griegos apoyan desde Europa, sobre todo Atenas, ¿verdad?, a lograr expandirse. ¿Y qué sucede con esto? Pues para los persas, los griegos se convierten en una amenaza constante y ellos empiezan a desarrollar todo lo que esté a sus manos para poder conquistar y eliminar lo que era el imperio, pero a los griegos. Luego aparece otro personaje que se llama Darío. Él es el que al final termina dándole a los persas una organización política. Él divide al imperio en 31 provincias que le van a servir para poder controlarlos de una manera social, política adecuada. Él establece un secretario real y un jefe del ejército, lo que permite una organización política muy buena. Incluso tenían inspectores que ellos recorrían todo el imperio y que le trasladaban la información de lo que se estaba desarrollando. Incluso construye lo que se conoce como Persépolis, ¿verdad? Este personaje es el rey de reyes, por así decirlo. Es el monarca más importante, es autocrático y su gobierno va a ser centralista. Tiene una gran corte y prácticamente residía en este lugar que se llama Persépolis, que era la ciudad más importante. La organización social que ellos tenían prácticamente... luego del rey estaba la familia,
luego tenían todos los militares, pero estaban los altos funcionarios y secretarios, y por último estaban todos los que eran los personajes que trabajaban en la industria. Por último estaban los campesinos. Algo muy interesante es de que para la educación persa empezaba desde los 5 años hasta los 20 y se les enseñaban 3 cosas muy importantes. Número 1, montar a caballo. 2, tirar con el arco. Y 3, decir siempre la verdad. Una de las bases fundamentales de la economía de los persas va a ser la agricultura. Características que vamos a encontrar de los persas. Obviamente no podemos negar la influencia que tuvo Mesopotamia para los persas, ¿verdad? Como este tipo de estructuras de imágenes que estamos viendo. En cuanto a la decoración, pues ellos van a trabajar en los azulejos. Además, este tipo de artesanía se va a trasladar incluso a los árabes, que ellos posteriormente lo van a traer a España, y los españoles lo van a trasladar a América cuando realizan el proceso de conquista. Entonces imagínense cómo podemos observar y poder tener este tipo de arte que viene desde esta región y que actualmente pues se ve reflejada gracias a todo este procedimiento o a todos estos procesos que se fueron dando. La ciudad más importante obviamente era Persépolis, que eran terraplenes aproximadamente de 12 metros de altura, que fueron excavados en las rocas, que pues poco a poco fueron colocados con bloques de piedra, ¿verdad? Incluso llegaron a utilizar grapas de hierro, como vemos aquí la imagen de lo que son los vestigios que alguna vez fue Persépolis. Si se recuerdan, en Mesopotamia se construía con materiales de tierra, y constantemente eran cambiados y iban destruyendo lo que habían construido y construían sobre los escombros, y por eso es que la altura de las edificaciones van subiendo de nivel. Las imágenes que habíamos visto con anterioridad, esto que vemos acá, que son los famosos lamazu, cuya forma, y en algún momento les explicaba, en algunos casos son cuerpo de león o de toro, las alas de águila, y normalmente vamos a encontrar que la cabeza es de humano. Estos eran los que guardaban las puertas de las ciudades o palacios, y obviamente su influencia es totalmente de la región de Mesopotamia. Debido a la influencia que tuvieron los persas de distintas conquistas, ellos van a heredar de los asirios las formas arquitectónicas como las torres, las almenas, plataformas, la utilización de ladrillos vidriados que eran con los que adornaban las puertas, como vemos la imagen acá, ¿verdad? Aquí vemos las torres también. Van a utilizar las columnas adinteladas, que posteriormente van a utilizar en sus salas hipostálicas y los apogeos y las cornisas. Aquí vemos una torre, ¿verdad? Aquí lo que vemos son una almena, que son elementos arquitectónicos que después se van a utilizar en la arquitectura medieval. Esos son esos salientes que podemos ver ahí, que son los que van a coronar los muros perimetrales de los castillos. Esta es la sala hipostálica. ¿Qué es la sala hipostálica? Prácticamente era una sala llena de columnas. Esto incluso lo trabajan los egipcios. Vemos aquí las plataformas, que son las superficies planas donde se van a construir los edificios, los ladrillos vidriados que vemos con esta imagen, el hipogeo, que son pasajes subterráneos cuya función es mortuoria, es decir, funciones funerarias. Posteriormente, incluso en la actualidad, también se utiliza, en la época colonial se utilizaba para poder enterrar debajo de las iglesias, con otro nombre obviamente. En cuanto a el arte, pues los altos relieves, vemos acá columnas adinteladas y la utilización de la cornisa en la parte superior de las fachadas de las edificaciones, ¿verdad? ¿Qué fue Persépolis? Esta fue la capital del imperio durante la época del emperador Aquemenida, y se encuentra a 70 kilómetros de lo que actualmente es Irán. Se cree que su inicio de la construcción fue por orden de Darío aproximadamente en el 521 a.C., y poco a poco
fueron desarrollando un vasto programa de construcciones, sobre todo monumentales, que iban enfocadas a poder enfatizar la unidad y la diversidad que era el imperio persa, sobre todo el imperio persa aquemenida. Lo interesante de todo esto es que estas obras van a atraer a personas y artesanos que vienen de todas partes del imperio, y por eso es que el resultado de esto es que muchos de del arte y la arquitectura tienen influencia de vastos lugares y de varias culturas, ¿verdad? Al inicio, pues estas construcciones van a ser desarrolladas sobre plataformas como la que vemos aquí, que aproximadamente tienen 12 metros de altura. Y estos van a ser tallados en bloques de piedra. Aquí vamos a ver algunos datos bastante generales de cómo eran los templos relacionados con la arquitectura de los persas. Normalmente los palacios tienen un pórtico abierto, ¿verdad? Sobre todo van a encontrar columnas bastante esbeltas que van a flanquear la entrada. Vemos acá al fondo va a haber una sala cuadrada. En esta imagen podemos ver una columna que podía encontrarse en los palacios de lo que era la capital del imperio persa, Persépolis. Vemos acá otros elementos. Aquí vemos la basamenta de las columnas. Estas columnas arqueológicamente se creen que pertenecen a la residencia del emperador Ciro en el palacio de Pasagarda. Aquí vemos una sala apostólica, donde lo que vemos acá es una serie de columnas. Aquí vemos también cómo se desarrollaban las puertas de los palacios. Y vemos algunas dimensiones. La construcción de estas edificaciones tienen diferentes materiales. En algunos casos se construye con piedra y en otros adobe, pero normalmente recuérdense que la región de Mesopotamia, su mayor riqueza era la tierra. La piedra era pues muy escasa y era designada específicamente para personajes muy importantes. Vemos aquí otro esquema de lo que fue el palacio de Susa. Tenían ornamentos que sobresalían como de esta manera, que han realizado con azulejos, o como este otro que vemos acá en la parte de azul. Los persas desarrollan una escritura que vamos a conocer como escritura cuneiforme. No es que ellos la hayan descubierto, porque esto se desarrolla en los inicios de Mesopotamia, pero ellos lo van a trabajar muy bien. Van a utilizar estos elementos como cuñas que van a dar información, información detallada de los registros que ellos necesitan, sobre todo basado en el sistema de control de por ejemplo, de los productos que se están llevando o que se están controlando dentro del imperio. Algo muy interesante que podemos concluir del imperio persa es de que ellos van a trabajar monumentos funerarios, ¿verdad? Es muy importante saber que los persas van a adorar al fuego y que muchas de las ceremonias litúrgicas que hacían los van a hacer al aire libre. Por eso es que a veces no vamos a encontrar muchos templos, ¿verdad? En cuanto al arte, tiene una influencia oriental y una elegancia que son muy propias del imperio persa. Realmente fue un centro donde el resto de Asia, influyó al resto de Asia, tanto en la arquitectura como el arte y la escultura. Y como pudimos ver, parte de este arte nos ha llegado hasta nuestros tiempos con el proceso de conquista y de colonización.
parece iniciemos con la presentación del video, chicos, y con eso ya nos pasamos a la clase. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el imperio que se formó de la unión de los pueblos medo y persa y se desarrollaron en las mesetas de lo que hoy es Irán. Hacia el año 1500 a.C. se expandieron a lo largo del Medio Oriente. Darío I fue su principal impulsor a nivel económico y territorial, aunque su expansión territorial se inició con el reinado de Ciro II. También cabe destacar que los persas llegaron a ocupar territorios desde el norte de Grecia hasta el río Indo, incluyendo Tracia, Egipto, Oriente Medio, Asia Menor y el Cáucaso. Sin embargo, su imperio se debilitó tras perder las guerras médicas contra los griegos y posteriormente fue reducido y conquistado por Alejandro Magno, pasando finalmente a manos del Imperio Romano. Continuemos hablando un poco más sobre este imperio, particularmente sobre sus etapas, comenzando con las guerras médicas. Bueno, debemos decir que estas guerras médicas consistió entre persas y griegos para poder dominar las ciudades de Asia Menor. El final de estas guerras hizo que los persas se expandieran por todo el continente europeo. Otra etapa es de Jerjes I a Artajerjes II. Debemos decir que en esta etapa fue un periodo de expansión y pérdida de algunos territorios. Con la muerte de Artajerjes I, se trasladó la capital de Persépolis a Babilonia. Se comenzó a hablar el arameo y se introdujo el calendario solar. Y para finalizar, tenemos el periodo del fin del Imperio Persa. Bueno, en este periodo debemos decir que Bagoas provocó que Darío III ocupara el trono, pero este no tenía ninguna experiencia como gobernante. Alejandro Magno entró a Egipto y fue visto como el libertador de los persas. Continuemos hablando un poco más, particularmente sobre las guerras médicas, comenzando con las causas. Para iniciar, debemos decir que se da el nombre de guerras médicas al periodo de luchas que sostuvieron los griegos contra los medos persas entre los años 500 y 449 a.C., en lo que se puso de manifiesto el valor y el heroísmo griego en defensa de su libertad y democracia frente al absolutismo y el despotismo del sistema gobernante persa. Algunas de las causas de estas guerras son las que mencionaremos a continuación. Entre las causas debemos nombrar la ambición conquistadora persa, también las ansias de dominio persa en las islas del Mediterráneo, también el deseo persa de incorporar Grecia a sus dominios y también la oposición entre los sistemas de gobierno, es decir, la democracia griega frente al despotismo persa. Continuemos con las consecuencias de estas guerras médicas. Bueno, debemos decir que causaron un desplazamiento de poder de Oriente a Occidente. Debido a la victoria de los griegos que afianzaron su predominio ante el Imperio Persa, las consecuencias que podemos destacar son las siguientes. Bueno, debemos decir que se liberó a la cultura occidental griega del peligro asiático autoritario del Imperio Persa. También la ciudad-estado de Atenas se convirtió en la ciudad más poderosa y rectora de los destinos del mundo griego. También debemos decir que las colonias griegas en la Asia Menor recobraron su independencia del Imperio Persa, y también la fama del poder militar y predominio de Atenas provocaría las guerras del Peloponeso entre las ciudades-estados de Atenas y Esparta. Y por último mencionar que el Imperio Persa entraría en decadencia. Continuemos hablando un poco más sobre este Imperio Persa, particularmente hablar sobre las conquistas del mismo. Bueno, para comenzar debemos decir lo siguiente. Bueno, tras el ascenso al poder de Ciro el Grande, los persas conquistaron los territorios de Asia Menor en el año 546 a.C. y en el año 539 conquistaron la ciudad de Babilonia. Años más tarde, Ciro fue sucedido por Cambises II, bajo cuyo poder se produjo la conquista de Egipto.
En el año 522, este rey fue sucedido por Darío I y luego por su hijo Jerjes. Para este momento, el enfrentamiento entre los griegos y los persas ya había comenzado, y en el año 579 a.C., Babilonia intentó sublevarse al imperio persa, pero no tiene éxito. El emperador Jerjes fue asesinado y fue Artajerjes I quien tomó el trono. Continuemos hablando sobre las características de este imperio persa, comenzando con la organización política y social. Bueno, debemos decir que la sociedad estaba formado por el rey, que era considerado como un dios y vivía en la capital. Debemos decir que la familia real era bastante extensa y el rey tenía un harem, por lo que los monarcas tenían muchos hijos. Existía el grupo de nobles, que eran las familias adineradas y que también eran los miembros de la corte. También debemos agregar que los sacerdotes eran un pilar dentro de la sociedad y había muchos templos. Los soldados se encargaban de proteger las fronteras y la plebe era una clase integrada por los campesinos y artesanos, y los esclavos que venían de las guerras eran propiedad del Estado y eran grupos pequeños. Continuemos con la religión. Bueno, debemos decir que los persas utilizaban como religión el zoroastrismo y utilizaban un libro sagrado que se le conocía con el nombre de Zen-Avesta, que basaba sus creencias en dos dioses que mencionaremos a continuación. Por un lado tenemos al dios Ahura Mazda, el cual representaba el bien, y también al dios Agra-Mainyu, el cual representaba el mal. Según el zoroastrismo, creían que el día del juicio final, en donde Ahura Mazda vencería a Agra-Mainyu y lo lanzaría al abismo eterno. En ese día habría una resurrección y las personas serían juzgadas de acuerdo a sus obras e irían al cielo o al infierno. En la actualidad, esta religión es utilizada como una de las religiones oficiales. Continuemos hablando sobre este imperio persa, más precisamente sobre su cultura. Bueno, dentro de la cultura de los persas se puede mencionar las siguientes características, comenzando con la pintura. Bueno, lo que más predominaba eran los frescos y los manuscritos. Las pinturas que realizaban simbolizaban a figuras individuales. Sin embargo, también pintaban grupos de peregrinos y derviches. Los dibujos que realizaron con tinta con tenues toques de rojo y dorado sustituyeron a las brillantes matices de los primeros manuscritos. Otra característica de su cultura tiene que ver con la escultura. Bueno, debemos decir que para adornar los templos esculpían toros alados. Utilizaban tanto la piedra como las arcillas para esculpir bajos relieves que representaban guerreros con lanzas, arcos y flechas. En lo que respecta a la arquitectura, debemos mencionar que los palacios eran construidos sobre plataformas de 15 metros de altura con escaleras y hermosos techos de maderas. Los palacios eran adornados con columnas cilíndricas decoradas con figuras en forma de hojas. Otro de sus principales adornos eran los toros alados. El palacio que más se destacó fue el de Darío de Persépolis. Continuemos hablando sobre este imperio, más precisamente sobre su economía. Bueno, su economía se basaba en la agricultura, irrigando con aguas de montañas, el pastoreo y la extracción de minerales. También practicaban un amplio comercio gracias a la creación de las monedas. Estas monedas se llamaban dárico y eran acuñadas en oro, lo que se estimuló el comercio interno e internacional. Por Irán pasaban rutas de caravanas comerciales que venían desde la India y la China hasta el mar Mediterráneo. El comercio logró darle un importante impulso a la industria de tejido de lujo, joyas, mosaicos y tapetes y alfombras. Bueno, para concluir hablaremos sobre la caída del imperio persa. Bueno, debemos decir que la caída del imperio persa era una de las metas de los griegos desde el año 350 a.C., objetivo finalmente logrado de la mano de Alejandro Magno en el año 334 a.C. en Granica.
Tras esta conquista, los persas presentaron resistencia y un año después se enfrentaron nuevamente en la batalla de los Isos, donde fueron derrotados. En el año 334 a.C., los griegos invadieron Mesopotamia y el rey persa Darío les ofreció la paz, pero lo rechazaron, lo asesinaron y tomaron las ciudades de Babilonia, Susa, Persépolis y Ecbatana. Bueno, esto es todo por hoy, como siempre les decimos.